Y pues nada, muchas gracias. Espero que aprovechemos mucho este espacio académico. Les voy a hacer una presentación, pues, años, la he ido actualizando, la he ido, pues, aporta bastante para los que estén interesados en este campo. ¿Me confirman si ven bien mi pantalla? Sí, señor, se ve bien la pantalla. Se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Espero que en estos 40 minutos ya podamos hacer una revisión bien exhaustiva y clara de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. Personalmente es uno de los temas que a mí más me apasiona y pues es el tipo de pacientes con los que yo trabajo muy frecuentemente en mi día a día. Y pues quiero que ustedes vean esta revisión, la cual consta de varios artículos y guías para que ustedes tengan una orientación y cuando llegue un paciente con insuficiencia cardíaca ustedes lo puedan abordar claramente. Estos son mis conflictos de interés, pero por esta charla no recibo ningún honorario. El único conflicto de interés hoy es la academia y querer aprender cada día más. Como estamos en una época de pandemias, pues esta charla no pretende para nada hablar de COVID, afortunadamente, pero sí pretende hacer un llamado a una pandemia grande que siempre persiste y que en el día a día no va a dejar de existir, que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, miren ustedes cómo la insuficiencia cardíaca genera un costo global anual hasta de 108 billones de dólares en Estados Unidos y es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años, es decir, es una entidad muy relevante y que nos genera muchísimos costos por la cantidad de hospitalizaciones que produce. Reingresos, cuando ustedes miran los reingresos por urgencias, en un 44% o más, o sea, casi la mitad de los pacientes al mes ya vuelven a urgencias. Ustedes lo han percibido mucho en los trabajos que han tenido en hospitales, en las rotaciones, en donde trabajen, que ustedes siempre ven algunos pacientes reconsultadores. Hey, don Pedro volvió, ya prácticamente que yo aprendí medicina interna y cardiología casi con los mismos pacientes que reingresaban. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estrategias que deban evitar toda esta mortalidad. Miren que la mortalidad es muy alta, 30% al año, 12% la mortalidad hospitalaria. Miren cómo está la pandemia del COVID al día de hoy con más de 5 millones de personas que están confirmados y la tasa de mortalidad es del 6,25%. Ahora miremos la mortalidad por falla cardíaca en un estudio grande, quizás el estudio más grande de todos, que es el estudio Paradigm, porque tuvo más de 8,000 pacientes con insuficiencia cardíaca con un seguimiento superior a los 2, casi 3 años. Y miren ustedes que la mortalidad, a pesar de todos los esfuerzos, de que ya tenemos las mejores terapias, de que tenemos los mejores medicamentos y que se hace un seguimiento y una titulación muy juiciosa, llega a ser del 17-19% de mortalidad. Estamos hablando de una entidad altamente prevalente. Por tanto, la invitación de esta charla es a no perder de vista lo importante. Últimamente estamos observando en los servicios de urgencias, de hospitalización, en las unidades, que ahora todo es COVID, y cuando a mí me llaman por interconsultas en una de las instituciones que trabajo y pasa uno por pisos, por urgencias, todo el mundo cree que es COVID, todo es COVID, todo es COVID, y veo COVID absolutamente por todos lados. Entonces esto hay que mejorarlo. En cuanto a las cifras, pues ya les mostré de forma bien contundente cómo la hospitalización y la mortalidad y los reingresos por urgencias es el círculo vicioso y lo que nosotros tenemos que combatir. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de un concepto clínico. Es decir, cuando nosotros decimos que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, el diagnóstico siempre lo vamos a hacer basados en la clínica. Siempre que hablemos de falla cardíaca, ¿qué nos vamos a remitir? A la semiología. Es decir, paciente que tiene signos y síntomas de congestión o de hipoperfusión. Clásicos, la disnea de esfuerzo, la fatiga, la elevación de la presión venosa yugular,
La yugular es clave. Voy a volver a hablar de la yugular más adelante, porque la gente cree que solo es con edemas y se van a mirarle al paciente las piernas, pero la yugular es la clave del diagnóstico de insuficiencia cardíaca y otros signos que ya veremos. Esto es una diapositiva bien bonita del doctor Pascual Figal, un español que escribe mucho sobre insuficiencia cardíaca, y él habla pues de la historia de la falla cardíaca, cómo podría ser un paciente que está estable, que se empeora, pero digamos ustedes podrían tratarlo de forma ambulatoria, de pronto no es tan severo y ustedes previenen la hospitalización. El que definitivamente se hospitaliza, que es el que vamos a hablar principalmente en esta presentación, y luego ese paciente va a llevar un curso en el que va mejorando progresivamente y se estabiliza, pero en cualquier momento se puede desestabilizar. Y esta diapositiva es una curva clásica que seguramente ustedes han visto en muchos congresos, es de circulation, y miren ustedes que nos dicen que un paciente arranca el curso de falla cardíaca, va teniendo recaídas, que son estos valles que ustedes observan acá, pero miren que un paciente cada vez que se hospitaliza, nunca vuelve a la línea de base, nunca vuelve a ser el mismo. Y si yo no hago estrategias que impacten acá, en el curso de la falla cardíaca el paciente puede tener muerte súbita o descompensaciones múltiples hasta que ya llega a este punto. Este círculo que ustedes ven acá es la falla cardíaca avanzada. ¿Qué es una falla cardíaca avanzada? Un paciente que ya es refractario a las terapias orales, que mantiene hospitalizado, que ya nos toca pensar en trasplante cardíaco, asistencia ventricular o incluso cuidados paliativos. Hay que evitar llegar acá, porque cuando llegamos acá la mortalidad es muy elevada y no todos los pacientes pueden ser candidatos a un trasplante o una asistencia ventricular. Es muy importante todas las estrategias que aprendemos acá. Entonces, de entrada, y ya les voy a botar un spoiler, todo lo que nosotros hacemos en el hospital no impacta tanto el pronóstico como las estrategias orales que hacemos y que tenemos hoy en día para prevenir una hospitalización. Entonces, primer mensaje clave, hay que reducir las hospitalizaciones, es la estrategia más exitosa. Entonces, claro, ustedes en esta charla van a aprender a tratar insuficiencia cardíaca aguda, sí, van a tener unas pautas, pero cuando pensemos en el paciente con acá, lo que va a importar es las estrategias que reducen las hospitalizaciones, que mencionaré ya al final de la charla. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento según Ponikowski en sus últimas guías europeas? De una vez les adelanto, estas guías son las últimas de insuficiencia cardíaca. En el 2019 se hizo un update, una actualización, pero las próximas guías, las más recientes, van a salir el próximo año. Se está esperando la publicación de estas guías a la luz. Entonces, estas que tenemos nos dicen, mire, usted tiene unos objetivos en el hospital que básicamente usted en el hospital lo que va a hacer es apagar el incendio. Es decir, usted recibe un paciente descompensado con una inestabilidad hemodinámica que la puede tener y congestivo, que es lo más frecuente. Usted alivia los síntomas, mejora el estado hemodinámico, mejora la lesión y las comorbilidades que se puedan presentar, es decir, apaga el incendio. De forma intermedia, usted tiene que identificar la etiología. Ojo acá y hago un alto en el camino. No solo diagnosticar insuficiencia cardíaca descompensada, sino mirar por qué se descompensó. Y empezar a realizar un plan para que pueda tener impacto en el pronóstico. Es decir, preparación para la prealta. Ustedes deben un manejo que generalmente es oral y que va a ser para prevenir las hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida y mejorar la supervivencia o reducir la mortalidad. Eso hay que hacerlo antes del alta. Hoy lo voy a repetir más adelante. Los medicamentos que no se inician en el hospital, probablemente cuando el paciente esté en el ambulatorio, nadie se los va a iniciar. Por eso desde la hospitalización debemos ir preparándonos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Ojo, primero, historia clínica. Hay que ser bastante clínicos, hay que hacer una anamnesis bien importante de todos los signos y síntomas de falla y evaluar los desencadenantes, los veremos en diapositiva posterior. Los péptidos natriuréticos son protagonistas y otros biomarcadores como la troponina, el ST2, está también ahora muy de moda o cada vez con más estudios, el CA120
25, que ustedes lo veían como un marcador tumoral, ya es un marcador de congestión que cada vez se usa cada día más y que está reemplazando nuestros fonendos, aunque los fonendos siempre van a ser útiles y yo los uso todo el tiempo en mi día a día, pero el ultrasonido pulmonar y cardíaco, es decir, la ecografía, es un arma muy poderosa que está cogiendo fuerza a nivel mundial y que prácticamente invita a los médicos de muchas especialidades, no solo cardiólogos, sino a muchos médicos intensivistas, internistas, urgenciólogos y entre otros que tienen que ver con estos pacientes, a que se entrenen en el uso de la ecocardiografía básica, pulmonar y cardíaca. Estos son los desencadenantes, no los olviden, miren que hay una lista bien larga donde está síndrome coronario, emergencia hipertensiva, ataque, arritmias, infecciones. Clave que nosotros vemos en nuestro medio es, tengo entendido que acá la mayoría pues somos de Colombia, pues entonces vemos que hay transgresiones dietéticas, que el paciente toma más agua de lo que debe y que no tiene una adecuada adherencia a la medicación. Es frecuente que porque tengan dolores u otras comorbilidades, hagan uso inadecuado de antiinflamatorios no esteroideos y eso contribuya, así como otras enfermedades pulmonares. Quizás dentro de estos desencadenantes los más frecuentes son los síndromes coronarios y recobra con más fuerza las infecciones respiratorias. Entonces, cuando hay picos de influenza, incluso ahorita en la era del COVID, vemos que se facilita más la descompensación por insuficiencia cardíaca. La hipertensión es clave. Ustedes van a ver muchos pacientes con emergencias hipertensivas y falla cardíaca en urgencias, o por lo menos con presión arterial no controlada, que hace que el paciente entre fácilmente en un edema pulmonar. Arritmias, es muy importante, tanto las taqui como las bradiarritmias pueden descompensar y las otras que ya les había mencionado. Vamos a los péptidos natriuréticos que para mí son claves y para las guías son claves en el diagnóstico. Esto que ustedes ven acá en verde es la indicación 1A, es decir, paciente que usted tiene tanto ambulatorio como en el servicio de urgencias. Usted está sospechando una disnea y que está sospechando dentro de esa disnea falla cardíaca, los péptidos natriuréticos son súper importantes para descartarla. Es decir, el valor predictivo negativo de los péptidos natriuréticos es muy alto. Esto que ustedes ven acá en amarillo es una propuesta por unos estudios que se llaman el STOP y el Pontiac, en donde se está usando en el estadio A. Recuerden que el estadio A de falla cardíaca es el asintomático, es el que tiene factores de riesgo, fuma, algún ataque de arritmia, alguna disfunción tiroidea, es hipertenso, pero todavía no tiene ningún daño cardíaco ni tiene síntomas. En ese paciente ya hay estudios para medir péptidos y esos pacientes que revelen péptidos altos tienen riesgo de desarrollar falla cardíaca y hay que hacerles un seguimiento más estricto. Este otro que está acá en amarillo es uno que está cogiendo fuerza y que personalmente yo lo estoy promoviendo mucho con mis pacientes en la hospitalización, y es que antes del alta medimos un NT-proBNP, porque nos va a servir para pronóstico y nos va a servir para que yo lo tenga como un target, como un objetivo, para que vaya reduciendo esos péptidos natriuréticos y el paciente tenga menos riesgo de rehospitalizarse. Las troponinas, como ustedes ven ahí, van de la mano, pero ¿por qué no promovemos tanto el uso de troponinas en nuestro medio cuando hay falla cardíaca? Porque hay que analizarlas en contexto y no todo el mundo lo hace muy bien. Es decir, puede ser que es una clara falla cardíaca, pero de pronto, si no tienes una adecuada experiencia, manda al paciente a cateterismo, lo tildan de infartado y hay que recordar que hasta un 30% de los pacientes con falla cardíaca aguda puede tener troponina positiva, pero sin delta y simplemente es por su falla cardíaca. Esos pacientes, pues a su vez, tienen peor pronóstico. Cuando ustedes lo miden, hay varios números que van a ver, cuando ustedes revisen las guías, van a ver unos números para el paciente crónico y otro para el que es de esta charla, que es el agudo. El más recomendado es el NT-proBNP, pero si tienen BNP, lo pueden usar también. ¿Por qué es más recomendado el NT-proBNP? Porque tiene un área bajo la curva que le da mayor sensibilidad y mayor especificidad que el BNP. Por eso las guías lo recomiendan más, yo lo uso más, lo tenemos en Colombia, lo único es que hay que hacerle MIPRES, no está en el PBS desafortunadamente, aunque por lo menos ya desde varias sociedades hemos propuesto que entre en el PBS
y esperamos que sea en los próximos meses. Cuando está por encima de 300, ya empezamos a sospechar falla cardíaca como causa de la disnea y de los síntomas del paciente, pero va a depender mucho de la edad. Si el paciente es menor de 50 años, debe estar por encima de 450. Si está entre 50 y 75, el doble, o sea, 900. Y si es mayor de 75 años, el doble de lo anterior, es decir, más de 1800. Y con eso ustedes casi que apoyan totalmente el diagnóstico de falla cardíaca. Si sale negativo, con el valor predictivo negativo que tiene, lo pueden descartar, pero si sale positivo, los apoya bastante con un valor predictivo del 88%. ¿Hay algún valor que implique pronóstico? Pues eso está cada vez en estudios. Ya hay una publicación reciente del JACC que dice que sí y pone este punto de corte que yo les puse acá, que es 1000, pero la referencia bibliográfica de esta diapositiva es el estudio Paradigm. Aquellos pacientes que en el seguimiento de falla cardíaca, cuando ustedes les miden un NT-proBNP y está menor a 1000, miren ustedes que tienen menor riesgo de mortalidad y de hospitalizaciones, del desenlace primario. Es decir, que una meta probable es que el NT-proBNP sea menor a 1000 en el seguimiento. ¿Cuánto reducirlo al menos? Por lo menos un 30%. ¿Y cada cuánto medirlo? Es lo que todavía no se sabe. Los estudios que hay con biomarcadores promovían pedirlo en la hospitalización, a la semana, luego al mes, luego cada 3 meses. Eso todavía no está estandarizado y no hay ninguna guía que nos diga exactamente cada cuánto. Pero en promedio, en mi práctica, lo hacemos cada 3 meses y si estuvo en una hospitalización donde tuvo un péptido muy elevado, trato de repetírselo al mes y miren ustedes que bajándolo al menos un 30% se reduce la mortalidad. Pero clave, y ya hay otras publicaciones como les mencioné, que por lo menos esté menos de 1000 es un punto clave. Vamos al manejo desde urgencias. Vamos al manejo de la congestión. Y es importante esta publicación del JACC. El JACC tiene una separata bien bonita de falla cardíaca y en esta es como el viaje que tiene un paciente congestivo, porque la mayoría de los pacientes con falla cardíaca son congestivos, y en ese viaje yo cómo lo voy a acompañar, cómo lo voy a diagnosticar y cómo lo voy a tratar. Entonces miren ustedes que acá proponen un score. Se los voy a dejar sugerido para que ustedes lo revisen con calma en sus casas. Que se llama el Everest Score. Es muy fácil de recordarlo, Everest. Hay que hacer algunos laboratorios, obviamente, los que hacemos en nuestro día a día, medir función renal, medir electrolitos, los péptidos natriuréticos. Miren ustedes que ya nos empiezan a hablar de la ecografía pulmonar y cardíaca y obviamente una radiografía de tórax que nos va a ayudar muchísimo. Cuando ustedes encuentran el puntaje, la sumatoria de lo que ustedes encuentran de peso por la retención hídrica, esos pacientes que cumplen esos criterios, tanto paraclínicos como clínicos, se deben hospitalizar. Y ustedes deben impactar en su tratamiento descongestionándolo y lograr que antes del alta, todos esos parámetros que ustedes le midieron ya mejoren. Es decir, el Everest, que es un puntaje de congestión que ya se los voy a mostrar, debe estar lo más bajo posible, ojalá cero, cero. El paciente debe estar en su peso con los familiares del ambulatorio y él ya cuánto pesa seco. Entonces, o debe usted intuirlo, por lo menos ver que no tenga no tenga además, que ya no tenga para que esté en su peso. Los péptidos Doctor Osmar, natriuréticos que cogen fuerza y ya les voy a hablar. ¿Sí? Sí, es que Manuel. tenemos un poco de interferencia en... Manuel. Sí, doctor, es que tenemos un poquito de interferencia. De pronto es porque ya alcanzamos casi 130 personas. Sí. Entonces no sé si para mejorarla desea apagar el micrófono para ver si eso mejora un poquito se escucha menos entrecortado. A ver. Apagar la cámara, perdón, doctor, para que se escuche un poquito más claro. ¿Ya me escuchas un poquito mejor? Sí, doctor, ahí ya. Qué pena, doctor. Bueno, no te preocupes. ¿Llevo mucho rato? ¿Repetimos esta diapositiva o seguimos? Repetirla, por favor.
¿Retomamos esta diapositiva entonces? Sí, doctor, gracias, muy amable. Entonces miren ustedes que vamos a resumir esta diapositiva rápidamente. Me avisan si hay nuevamente interferencias. Usted hace la evaluación, le calcula el Stevenson, que ya lo vamos a ver en otra diapositiva, le hace los scores, le envía las mediciones para clínicas y clínicas, decide hospitalizarlo porque lo encontró congestivo, que es lo más frecuente, y bajo estos parámetros que ustedes midieron, puntaje de congestión, electrolitos, peso que ganó el paciente, hallazgos ecocardiográficos y peptidonatriuréticos, debe reducir todo eso antes de darle de alta. Y pues meterlo a un programa de insuficiencia cardíaca dirigido por el que lo maneje en el lugar que usted se encuentre. Es decir, usted va a tener primaria, el internista, el cardiólogo o hay una clínica de falla cardíaca, pero alguien debe tener como un empoderamiento de ese paciente. Acá están los diferentes scores que hay o puntajes que hay para que ustedes puedan evaluar si un paciente está congestivo o no. Hay muchos, cada nada salen diferentes puntajes. Este es el que propone el artículo, que es el Everest, pero yo solo quiero que ustedes se fijen algo muy importante, y es que hay evaluación de la disnea, de la ortopnea, los crepitantes, la presión venosa yugular, los edemas, si el paciente cómo siente, si tiene fatiga, y otros parámetros hemodinámicos que pueden manejar en otras escalas. Pero miren estos de acá, que los maneja el Everest. Todos los podemos hacer a la cabecera del paciente. Son muy fáciles de llevar. Entonces, es una invitación a que seamos clínicos y a que nosotros mismos con un forendo podemos saber si el paciente ya está preparado para el alta o no. Es muy importante no sacar pacientes congestivos para la casa. Para clasificación, miren ustedes que antes se utilizaban mucho los criterios de Forrester, y estos se hacían con un catéter de la arteria pulmonar, y se medía pues todos los parámetros de enclavamiento o de cuña de la pulmonar, se medía el gasto cardíaco y se medía la presión capilar pulmonar, y con eso se definía en qué cuadrante se encontraba el paciente. Es decir, yo podría encontrar acá un paciente con una perfusión normal, con un gasto cardíaco normal y que no tuviera una presión capilar pulmonar aumentada que era mayor a 15, o si estaba mayor a 15 ya me hablaba de congestión. Si con un adecuado gasto, yo lo ubicaba acá, lo que hoy en día sabemos que hoy es Stevenson B, pero si tenía bajo gasto y congestión, estaba acá en un prácticamente choque hipoperfundido y congestivo, y acá era un paciente que estaba seco, pero estaba hipoperfundido. Entonces, esto se reemplazó gracias a la doctora Stevenson, la doctora Lynn Warner Stevenson, eh, cambió todos estos parámetros. Recuerden ustedes un estudio muy importante que se llamó el ESCAPE, que nos mostró que cuando usamos estos parámetros invasivos se nos aumentan los eventos adversos. Afortunadamente, la doctora Stevenson nos enseñó mucho de parámetros clínicos que son los que usamos hoy en día, y lo vemos por cuadrantes. El A es nuevamente el A de asintomático, es decir, es un paciente que está seco, que está bien perfundido. En el B tenemos un paciente que está congestivo, pero que tiene adecuada perfusión. En el C es un paciente que está congestivo e hipoperfundido, es decir, es un paciente que prácticamente está en un choque o prechoque. Y el L, que le dicen también el low profile, es un paciente que está con baja perfusión, pero que no está congestivo. Estos pacientes de acá, pues básicamente, ¿cómo se tratan? Con el manejo médico oral. El B, vamos a ver ampliamente cómo tratamos al paciente congestivo, que es el más frecuente. El C va a necesitar descongestionarse, en algunos casos va a necesitar inotrópico y vasodilatadores, y el L pues va a necesitar que le hagamos, le mejoremos su volumen arterial efectivo y su hidratación. Acá están los signos de hipoperfusión, miren ustedes que ustedes los determinan fácilmente con la clínica: extremidades fríos, hipotensión, somnolencia,
niveles de lactato elevado, disfunción renal. La disfunción renal es muy grande porque la disfunción renal puede dar por congestión o por hipoperfusión. Entonces ahí sí hay que mirarla con pinzas, ya podemos hablar más adelante de esos. Y los congestivos ustedes ya los conocen, ortopnea, ingurgitación yugular, ascitis, edemas estertores, S3 también hace parte, el galope por S3 hace parte de esos síntomas. Vamos a ver cómo las guías, hay diferentes, está hasta el consenso colombiano. El consenso colombiano elaborado por la Sociedad Colombiana de Cardiología también nos hace prácticamente una traducción, una adaptación de lo que los europeos propusieron, y ya se los voy a mostrar. Uso de escalas para predecir mortalidad. Hay varias. Esta me gusta mucho porque la tienen avalada ya los españoles y varios grupos europeos, que es el score Messi. Entenderán ustedes que se llama Messi porque el grupo que lo produjo o lo creó son de Barcelona, y pues ya ven sus conflictos de interés aquí con este gran jugador. Básicamente tiene varios parámetros que van desde el Bartel, la presión sistólica, la edad, la medición de pepionatriuréticos, el potasio, la troponina, la clase funcional, la frecuencia respiratoria, si tiene bajos síntomas de bajo gasto y la saturación de oxígeno. Ustedes hacen una sumatoria, eso debe meterse todos estos datos en una calculadora, ya está validada, hay unos diferentes puntos de riesgo, y cuando yo cojo todos esos parámetros, puedo predecir si mi paciente tiene un riesgo muy alto de mortalidad o de rehospitalizarse en los próximos 30 días. Es importante y cada vez se están proponiendo más que hagamos estudios locales con estas diferentes escalas para predecir mortalidad, para predecir que hay riesgo de hospitalización y podamos hacer un seguimiento más estrecho de estos pacientes. ¿Qué nos proponen para el manejo de las guías europeas? Entonces, lo primero, sospechamos falla cardíaca por todos los signos y síntomas que vimos. Primera pregunta, ¿el paciente está en choque cardiogénico? Si la respuesta es sí, ese paciente debe tener un manejo en cuidado intensivo, soporte vasopresor, soporte inotrópico, probablemente un soporte mecánico y todo el manejo de UCI. Si no es así, la segunda pregunta es, ¿el paciente tiene falla respiratoria? Acá les pongo estas imágenes de radiografía de tórax por algo muy importante, y es que a veces tomamos radiografía de tórax y decimos, mire, tiene opacidades múltiples, cardiomegalia, opacidades en alas de mariposa, el paciente está en edema pulmonar, pero la definición exacta de edema pulmonar por los europeos es aquel que tiene estas características radiológicas y realmente tiene esfuerzo respiratorio y de saturación. Pero si el paciente, usted solamente le ve las imágenes, puede estar en un estadio precoz de edema pulmonar intersticial, pero como tal no tiene edema pulmonar. La definición es clínica y con desoxigenación y no solamente con la imagen. ¿Cómo tratamos a ese paciente con insuficiencia respiratoria en el contexto de falla cardíaca? Miren ustedes acá, en esta referencia del doctor Josep Masip. Cuando ustedes quieran saber sobre soporte ventilatorio en falla cardíaca, busquen a este autor. Es el más importante y el que más ha hecho la actualización de consensos europeos e internacionales. Él propone que la ventilación mecánica no invasiva tiene menor riesgo de mortalidad, que se logra un adecuado soporte para el paciente y que el intubarlo produce más mortalidad. Por eso este paciente idealmente va con soporte no invasivo. Ojo que si el paciente está en un choque cardiogénico o está hipoperfundido, por favor a ese no le pongan nunca una no invasiva. Ese paciente se intuba y se hace una ventilación invasiva. Cuando lo vayan a extubar, el plan de extubar, se le hace una transición de no invasiva y luego a respiración espontánea. Pero si el paciente tiene una adecuada perfusión, no está severamente hipoperfundido, siempre pensemos en una ventilación mecánica no invasiva. Miren ustedes que cuando se compara con otro tipo de terapias de oxigenación, hay menor riesgo de mortalidad o mayor supervivencia cuando utilizamos el soporte no invasivo. Acá nos va a preguntar algo que es una mnemotecnia que está también en las guías colombianas, en el consenso colombiano, lo revisen también. Nos dice
ojo, hagan una evaluación muy rápida, 60 a 120 minutos, para que vayamos pensando cuál es la etiología de la descompensación. Y es la mnemotecnia CHAMP. CHAMP, ¿por qué? Porque C de síndromes coronarios, H de hipertensión, A de arritmia, M de causas mecánicas, es decir, se rompió una cuerda tendinosa de la mitral, hay un taponamiento cardíaco, entre otras, una causa valvular, una endocarditis aguda. O P de pulmonary embolism, es decir, un embolismo pulmonar que también puede estar precipitando la descompensación. Una vez ustedes identifican uno de estos desencadenantes, pues se van a hacer un tratamiento específico de la entidad que diagnostique. Y si no es así, busque otras causas u otros diagnósticos probables. Ahora vamos a meternos con los perfiles hemodinámicos y miren ustedes acá, 95% son pacientes congestivos, 95%, solo un 5% son de ese low profile o secos. Entonces vamos a adentrarnos un poquito más en el algoritmo. La siguiente pregunta, además de la congestión, va a ser la perfusión. Entonces, congestión de este lado sería negativa y de este lado del algoritmo sería positiva. Ahora vamos a mirar. Si mi paciente tiene adecuada perfusión y está congestivo, es un Stevenson B. Ese Stevenson B se puede dividir a su vez en dos. Ya lo vamos a ver. Si el paciente tiene congestión y además hipoperfusión, estaría aquí en un Stevenson C que además se va a dividir en dos. Ya lo vamos a ver. Y el paciente puede que no esté congestivo y que esté adecuadamente perfundido. Un Stevenson A. De entrada les digo, este paciente simplemente es ajustar la terapia oral, titularlo, no es más. Y está el perfil low profile del Stevenson L, que el paciente está seco pero está hipoperfundido. Vamos de una vez con el tratamiento de ese paciente. Considerar reto de fluidos, es decir, optimizar el volumen arterial efectivo, la hidratación, y si no mejora y persiste hipoperfundido, se puede considerar el uso de inotrópicos. Ahora vamos con el Stevenson B, que dijimos que se dividía en dos. Puede haber un predominio hipertenso o puede haber un predominio congestivo. Los dos tienen congestión, pero puede predominar más la hipertensión o predominar más la congestión. Si predomina más la hipertensión, ojo, porque todo el mundo dice falla cardíaca igual a diuréticos. Eso es parcialmente cierto, pero los vasodilatadores también son pilar fundamental para tratar falla cardíaca descompensada. Entonces acá ustedes, vasodilatadores es lo esencial para reducir la presión arterial, mejorar la precarga, mejorar la poscarga y así mejorar el trabajo ventricular y obviamente si está sobrecargado, diuréticos. Y habrá un predominio muy congestivo, que ya se les voy a mostrar en siguientes diapositivas, donde va el dilatamiento diurético, es lo que ustedes van a fortalecer. Pueden usar vasodilatadores u otras terapias. Estaría el Stevenson C que les dije que se dividía en dos. Y para dividir el Stevenson 2 en dos, entonces el Stevenson C en dos es preguntarse la presión arterial. Si la presión arterial está por debajo de 90, es decir, un paciente que está hipoperfundido severo, prácticamente en un prechoque o choque, ese paciente de entradas requiere soporte inotrópico, probablemente va a requerir soporte vasopresor si la presión sigue consistentemente baja, y diuréticos, pero cuando usted ya mejore la perfusión. Diuréticos cuando usted ya mejore la perfusión. Y se considerará un soporte mecánico si la evolución no es buena en ese paciente. Y habrá un paciente, Stevenson C, hipoperfundido y congestivo, pero que tenga una presión arterial por encima de 90. Ese paciente también se beneficia de los vasodilatadores porque mejoran los parámetros hemodinámicos y si el paciente no mejora a pasar de vasodilatadores, podríamos usar diuréticos e inotrópicos si es refractario. Vamos a ver estas herramientas claves, se las voy a resumir muy brevemente. Desafortunadamente, y debo botar el segundo spoiler del día de hoy, ninguna de estas terapias de las que voy a hablar a continuación reducen la mortalidad. Todas estas terapias nos ayudan a apagar el incendio, que el paciente se compense, pero cuando miramos el seguimiento de estas terapias a largo plazo, ninguna reduce la mortalidad, solo el tratamiento oral. Por eso hay que hacer una adecuada transición del paciente descompensado al compensado en la prealta hospitalaria. Vasodilatadores, ya les dije, optimizan la precarga, la reducen y disminuyen la poscarga dependiendo de la dosis
y ojalá usarlo en pacientes que tengan una presión arterial sistólica por encima de 90. Precaución en algunas valvulopatías como la estenosis mitral o aórtica severa. Ojo con los vasodilatadores ahí. Los que más usamos en nuestro medio de forma endovenosa son la nitroglicerina y el nitroprusiato. Son excelentes, los uso mucho en la práctica diaria y de verdad uno ve que el paciente mejora satisfactoriamente. ¿Qué puede darle a los pacientes? Pues el riesgo de hipotensión y de cefalea. Es muy frecuente la cefalea por nitratos. En las guías no le dan una preponderancia muy alta, vean ustedes que la recomendación es 2AB, porque no cambian desenlaces, solamente nos van a mejorar síntomas. Cuando miramos efectos en la mortalidad, tenemos poca data. Uno es el registro ALARM, les recomiendo esta bibliografía. ¿Qué se hizo en el registro ALARM? Pues ver qué pasaba con cada terapia. Miren ustedes que los inotrópicos, en vez de reducir mortalidad, se asocian con aumento de la mortalidad. Pero cuando yo uso diuréticos y vasodilatadores en un paciente con falla cardíaca, la mortalidad no es tan alta. Y si yo me voy a hacer análisis de subgrupos, cuando yo hago la doble combinación, diuréticos más vasodilatadores, y miren ustedes que la mortalidad es mucho menor comparada con otras terapias como diuréticos solamente. Por eso proponemos, las guías proponen mucho el uso de la combinación de las dos cosas, vasodilatadores y diuréticos. De hecho, en este registro fue muy llamativo que aquellos que tenían una presión arterial menor a 100 eran los de mejor pronóstico, pero nunca por debajo de 90. Cuando ustedes necesiten vasopresores, ¿cuándo van a necesitar vasopresores? Pues básicamente en aquellos pacientes que estén hipoperfundidos e hipotensos. Si no mejora la presión arterial y esa presión arterial está por debajo de 85 y el paciente con signos de bajo gasto, dopamina, norepinefrina, o sea, noradrenalina, casi ninguno ha dado buenos resultados. Pero cuando se hace en el estudio SOAP una comparación en el subgrupo específico de choque cardiogénico, le fue mejor a la norepinefrina, a la noradrenalina. De ahí a que la mayoría de guías pongan que el vasopresor de elección, y aplica casi que para todos los tipos de choque, es la norepinefrina. Tiene menor riesgo de arritmias comparada con la dopamina. En cuanto al manejo de la congestión, miren, les recomiendo este autor, Wilfred Mullens. Este autor es el que más ha descrito sobre manejo anticongestivo, sobre síndrome cardiorrenal, y es el que prácticamente cada año saca una actualización de cómo hacer el manejo anticongestivo en los pacientes con falla cardíaca. Esta fue una bibliografía que, como Manuel les mencionó, yo hago parte de la comité editorial dirigiendo la actividad académica con la puesta al día en la Sociedad Colombiana de Cardiología. Hicimos un resumen de este artículo bien bonito y viene un próximo resumen de otro artículo de Mullens sobre tratar la congestión. Se estará en la página de la Sociedad Colombiana. ¿Qué decía este artículo? Pues que la mayoría de pacientes son Stevenson B. Los que ustedes ven, los que yo veo en la práctica, la mayoría son Stevenson B. Entonces debemos saber mucho sobre el manejo anticongestivo. Es bien bonito el artículo. Miren ustedes que nos habla de evaluación del paciente congestivo. Y nos habla de todas las herramientas que tenemos para evaluar un paciente congestivo con la respectiva sensibilidad y especificidad de cada signo. Prácticamente lo mejor es la yugular. Cuando los que rotan conmigo de internos, de residentes y hasta de fellows, siempre les hago una pregunta que a mí me hacía el doctor Valentín Foster cuando yo roté con él en New York, y es cómo está la presión venesa yugular. Y yo les pregunto, ¿el paciente está congestivo o no? Siempre eso, no las piernas y mirar si tiene fobia, no. La yugular, ojo, y el reflujo hepatoyugular, presión en el hipocondrio derecho, más o menos 20 a 30 segundos, y ver que aumente la columna de la yugular 1 a 2 centímetros por lo menos. La ortopnea, el S3, vean ustedes que tienen varios, pero nos empiezan a meter parámetros de ecocardiografía. ¿Cómo está la vena cava? Si la vena cava está muy dilatada, y cuando el paciente inspira, la vena cava se debe colapsar. Si no lo hace mayor del 50%, si ese colapso no es mayor del 50% y la cava se queda dilatada, ese paciente está congestivo. Acá hay otros parámetros que no me voy a detener porque son muy de cardiología, de parámetros diastólicos que nos ayudan mucho a determinar si el paciente está congestivo.
y el ultrasonido pulmonar, en donde podemos determinar las líneas B. El entrenamiento en el ultrasonido pulmonar no es tan complejo, se puede hacer en pocas horas y la verdad es muy intuitivo. Entonces, cada vez se propone que los especialistas que manejen falla cardíaca hagan ese entrenamiento en la evaluación de la línea B. ¿Cómo sabemos el estado de volemia de un paciente? Este mismo artículo nos propone que lo hagamos de forma clínica, con todo lo que ya les he mencionado en la charla, ortopnea, hepatomegalia, pero nos propone hacer caminata de 6 minutos, ¿no? Se podrá hacer dependiendo de las condiciones del paciente y del centro donde ustedes estén. Entre menos caminata pueda hacer el paciente, más congestivo está. Entre más NT pro BNP esté, más congestivo está. Por el contrario, entre menos NT pro NP o más caminata tenga, más metros logre hacer, menos congestivo está. La vena cava, que ya se las mencioné, entre más dilatada, más congestivo. Entre menos dilatada, menos congestivo. Y si yo no veo líneas BD o veo muy pocas, menos congestivo. Y si ya veo más de 30 líneas, está francamente congestivo. Es bien bonito, les dejo esa bibliografía ahí para que ustedes revisen cada parámetro y la importancia de ellos. Cada vez coge más fuerza la ecografía pulmonar. De hecho, hay un estudio bien bonito publicado en el Critical Care que si ustedes usan la clínica, el NT-proBNP y el eco pulmonar, casi que logran una sensibilidad y especificidad del 100% para el diagnóstico de falla cardíaca. O sea que hay que usar todas estas herramientas y los españoles ya nos han sacado diferentes artículos hablando de ecografía pulmonar en la insuficiencia cardíaca y acá ustedes pueden ver algunas líneas B y hay que examinar varios segmentos pulmonares para determinar si hay dicha línea B. Y ya hay un estudio clínico llamado LUZ-HF en donde pacientes que yo les voy a dar de alta, yo debo hacer la ecografía pulmonar antes del alta y entre menos líneas B vea, pues esos pacientes tienen menor riesgo de que empeoren y que vuelvan a urgencias en los próximos días. Entonces, importante que hagamos cada vez más ecografía pulmonar. ¿Cuáles son nuestras herramientas para tratar la congestión? Muy bonita esta diapositiva, tiene la nefrona con todo lo que podemos usar, diuréticos a nivel proximal. El principal que usamos es furosemida, que actúa aquí en la porción ascendente del asa de Henle. Las tiazidas acá en la parte proximal del túbulo distal, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides acá en el túbulo contorneado distal, la parte distal, y algunos baptanes en el túbulo colector. Están cobrando fuerza y hay en curso estudios con acetazolamida y con inhibidores del SGLT2, específicamente en empagliflozina. Entonces vamos a ver acá que hay diferentes dosis de los diuréticos. Les recomiendo mucho este artículo para que ustedes revisen las dosis. Miren que compañeros míos, especialistas y residentes, fellows, internos, a todos los que rotan les preguntamos dosis máximas y casi nunca ni la usan o no se la saben tampoco. Miren ustedes que el que más usamos es furosemida y furosemida endovenosa. Se puede llegar a usar al día hasta 600 miligramos. Yo no sé ustedes cuántos de los que están acá sabían que se puede usar toda esa cantidad de furosemida. Obviamente hay que ir titulando y de acuerdo a cada paciente se puede llegar como dosis máxima diaria, ¿no? Y ya veremos algunas otras indicaciones. La torasemida parece que va a llegar a Colombia, a muchos países, porque cada vez coge más fuerza y ya hay un estudio comparando torasemida con furosemida. Pareciera que es mucho mejor la torasemida, pero el que más tenemos en el mundo entero es la furosemida, es la reina de la anticongestión. Se pueden usar diuréticos tiacídicos, clortalidona, hidroclorotiazida, principalmente, antagonistas de la aldosterona como para bloquear todo el túbulo, que ya vimos en la anterior diapositiva, pero lo que más tiene evidencia es la titulación de diuréticos de asa y la combinación de tiacídicos, y vienen en curso estudios con acetazolamida y con ISGLT2. Entonces, ojo a revisar eso. ¿Por qué es importante el tratamiento diurético y cuanto antes mejor? Porque tenemos una cosa que se llama el dirt to diuretic, el tiempo puerta diurético, y hay una tendencia, por lo menos en esta publicación del JACC del 2017, que entre más temprano hay menos riesgo de mortalidad. ¿Y cuándo es más temprano? El paciente lo recibo, lo diagnostico en urgencias y en la primera hora ya debo haberle puesto un bolo de furosemida. ¿Cómo es el esquema de Mullens para que nos dicen el paciente está sobrecargado?
nos dicen, mire, si el paciente es de novo, o sea, nunca lo habían diagnosticado de falla cardíaca, pónganle, ¿me escuchan? Doctor, Bueno, estamos sin interferencia en el momento de iniciar en esta diapositiva. ¿en esta? No, señor, siguiente. Bueno, ahí ya, ¿me escuchan mejor? Sí, señor, mucho mejor. Listo, entonces si el paciente está congestivo y es de novo, ustedes le tienen que poner 20 a 40 miligramos de furosemida endovenosa. No se puede oral si el paciente está francamente congestivo porque las asas intestinales también están edematizadas y hay que dárselo endovenoso para que sea efectivo. Si el paciente ya venía tomando furosemida, ustedes le dan la misma dosis o el doble de la dosis, pero de forma endovenosa. Por ejemplo, el paciente venía tomando una tableta de 40 miligramos de furosemida, hay que darle 80 miligramos endovenoso. Y si venía tomando 80 oral, le dan 160. Así de sencillo, así que hay que hacerlo. Eso lo estamos aplicando en el día a día. ¿Qué es lo bonito de este esquema? Que nos dicen que ustedes a las 2 y a las 6 horas deben estar haciendo el análisis. ¿Qué nos proponen y qué les voy a dejar acá de novedad en esta presentación? Que miden el sodio urinario. El paciente, para evaluar la respuesta al diurético, se evalúa con dos cosas: que aumente el gasto urinario más de 100 a 150 mililitros hora y que aumente el sodio urinario más de 50. Si eso no es así, hay que volver a doblar la dosis del diurético. Y así usted va doblando la dosis hasta que llegue a la dosis máxima diaria, que ya la vimos en el segundo día, día 2 de manejo anticongestivo. Bueno, esto era todo el día 1, en donde ustedes le van diciendo, si el paciente viene respondiendo en el día 1, simplemente se da la misma dosis, es decir, yo le puse acá 80 miligramos, le sigo poniendo cada 6 horas 80 miligramos, si me está respondiendo bien, sodio urinario mayor a 50 y un gasto urinario adecuado. Si no es así, doblo la dosis. En el día 2, ¿yo qué voy a mirar? Bueno, acá las ponen que verifique siempre los parámetros hemodinámicos e hipoperfusión. Día 2. En el día 2 yo miro cuánto orinó el paciente en las 24 horas. Si orinó más de 3 a 4 litros o menos de 3 a 4 litros. Si orinó más de 3 a 4 litros, el paciente va muy bien y yo le continúo la misma dosis de diurético hasta que el paciente clínicamente termine de descongestionarse. Pero si el paciente orinó de menos de 3 litros, yo voy a doblar la dosis, incluso puedo usar una infusión de furosemida, ya vamos a hablar brevemente de eso, y si yo ya llegué a la dosis máxima o estoy en esa titulación, puedo incluso combinar diuréticos como diuréticos tiacídicos o acetacelamida, o incluso ya se empieza a proponer inhibidores del SGLT2 como empagliflozina, aunque eso está en estudio. Y siempre voy tratando de preparar al paciente para la alta, mirar qué le puedo titular oral, si tiene sacubitril o valsartán, si tiene metoprolol o carvedilol, irle poniendo esos medicamentos cuando mejore la congestión para irla preparando a la alta. Otras opciones de congestión refractaria, suelo salino hipertónico, que algunos me lo han preguntado, se puede combinar con diuréticos. Si eso ya es refractario y el paciente está haciendo deterioro de la función renal o signos de hipoperfusión, se le combinan inotrópicos. Y si ya fracasamos con todo esto, se puede poner ultrafiltración junto con nefrología, se pacta. Muchos me preguntan acá, ¿y cómo ponemos la furosemida, en bolos o en infusión? Todos recuerdan el estudio de Dose, publicado en el New England Journal, y no había diferencias, miren ustedes, no hubo diferencias, pero le han hecho muchos análisis a este estudio, y parece que la infusión por lo menos sí fue más efectiva en lograr mejorar los signos congestivos, pero no logró un desenlace fuerte como reducir hospitalizaciones o mortalidad. Este es bien bonito, del año pasado, se los dejo ahí, se llama el DRAIN Trial. Ese DRAIN Trial tiene dos cosas importantes. Una, este puntaje de congestión que se llama el WET Score, y dos, que nos muestra que la infusión fue mejor que los bolos. Ese es el estudio más reciente de los italianos, pero que es importante para que a todos les quede grabado. Primero hay que poner un bolo o varios bolos antes de poner la infusión, porque el estudio 2 fracasó por eso, porque cuando yo no pongo bolo no se logra la concentración tubular de furosemida y no va a actuar adecuadamente. Entonces, primero bolo y luego pongo infusión. En mi práctica en Chayo, en la unidad coronaria con el doctor Gómez, la infusión nos va muy bien. De verdad que en la práctica la infusión es muy, muy buena, y este es un estudio que apoya y avala el uso de infusión.
Futuras estrategias, todos estos son los futuros estudios, torasemida, empaglifosina con el EMPA response, bueno, acetazolamida. Ahí se las dejo esta diapositiva para que luego la repasen. Vamos con el soporte inotrópico, voy avanzando rápidamente. Milrinone prácticamente no tiene evidencia, no fue comparado contra placebo, no logra reducir mortalidad y de hecho los pacientes que son isquémicos coronarios parece aumentar o empeorar la mortalidad. El levosimendan se pensó en el estudio LIDO que era mejor que dobutamina, que disminuía la mortalidad, pero el estudio LIDO fue muy chiquito, miren ustedes, nomás 103 pacientes. Cuando se hace el estudio ya muchísimo más grande, que es el SURVIVE, ya con más de 1000 pacientes, 1327 en 75 centros, sea multicéntrico, no hay diferencias en la mortalidad. Esto ha hecho que hay países como Estados Unidos que el levosimendan no está aprobado. Sin embargo, otros países sí han avalado el uso del levosimendan, entre ellos Colombia y sobre todo en Europa. Y miren ustedes en este análisis de subgrupos del SURVIVE, aquellos pacientes que tenían beta bloqueadores les fue mejor, hay una mayor supervivencia en aquellos que tenían beta bloqueadores. Por eso vamos a ver que las guías lo avalan más en ese tipo de pacientes. También hubo estudios como el REVIVE 1 y 2 y el levosimendan logra reducir péptidos natriuréticos, pero nuevamente falla en demostrar aumento de la supervivencia. Y este es el artículo más reciente que ustedes van a encontrar sobre el levosimendan en el Critical Care, donde básicamente dice, mire, por guías, lo que más está avalado sin que sea una indicación fuerte es el manejo de falla cardíaca en aquellos pacientes hipoperfundidos que vengan recibiendo beta bloqueadores. ¿Podría usarse en shock? Podría ser. ¿Podría usarse en Takotsubo? Podría ser. ¿Podría usarse en sepsis? Podría ser, pero no tiene una evidencia contundente y está cogiendo cada vez más fuerza las infusiones repetidas de inotrópico, pero eso es un paciente especial que está en un estadio de terminal como manejo paliativo o pretrasplante. Miren ustedes, esta bibliografía se las dejo allí para que la revisen con calma, es bien bonita. Es el manejo, todo lo que ustedes dicen, venga, tengo dudas con inotrópicos. Se van a esta presentación del 2019 y miren ustedes que nos dice, mire, primero diagnostique el paciente hipoperfundido, es decir, que tiene bajo gasto, que tiene hipotensión, que tiene oliguria, que está frío, que tiene alteración del estado mental, que tiene hiperlactatemia. Una vez usted ya lo evaluó, usted va mirando por qué está así, si se infartó, qué etiología tiene, y va escogiendo el inotrópico que mejor se le dé. Entonces, miren ustedes, paciente que viene recibiendo beta bloqueador, mejor levosimendan. Otra opción es milrinone. ¿Por qué no ponen dobutamina? Porque pues es el desbalance entre catecolaminas. Es mejor usar un inotrópico con una acción diferente. Shock cardiogénico, noradrenalina, porque ustedes deben mejorar la presión arterial. Se puede combinar con dobutamina o con levosimendan. Falla cardíaca derecha e hipertensión pulmonar, mejor levosimendan o milrinone, porque ellos son inodilatadores y reducen la presión pulmonar. Que empeore la función renal o haya síndrome cardiorenal, hay una buena evidencia con levosimendan, pues sin que sea la mejor, pero es buena. Enfermedad isquémica, dobutamina o levosimendan. Takotsubo, hay muy poquitos estudios, pero levosimendan podría ser una opción si ese Takotsubo desarrolla choque, y infusiones repetidas de levosimendan en aquellos pacientes con falla cardíaca avanzada. ¿Cuándo quito el inotrópico? Cuando mejoren los síntomas, cuando mejore la hipoperfusión, cuando se reduzca el lactato, cuando mejore la diuresis, es decir, cuando haya mejoría clínica. Y se proponen algunas metas, sobre todo que los puntajes estén bien bajos, que los péptidos natriuréticos se reduzcan, como ya les mencioné, y que no haya congestión pulmonar. Manejo prealta, y con eso terminamos. Estas ya son las últimas diapositivas. Miren ustedes, esta diapositiva que ustedes ven acá, es lo que logra el impacto en reducción de la mortalidad. Quizás lo más novedoso, sacubitril, valsartán y dapagliflozina. Ojalá todos estos medicamentos se pudieran iniciar desde la hospitalización. No tenemos datos en pacientes hospitalizados. Hospitalización es el momento más adecuado para titular, cambiar y optimizar el tratamiento. Por ejemplo, muchos de ustedes se preguntan, ¿qué hacemos con el beta bloqueador? ¿Lo quitamos porque está descompensado? La respuesta es no.
Miren la línea roja, pacientes que ustedes lo quitan el beta bloqueador y no se lo vuelven a poner o simplemente no lo inician durante la hospitalización, esos pacientes se mueren más. Y si hablamos de IECAS o varados, sobre todo IECAS, pasa lo mismo. Si yo no lo inicio o lo descontinúo y nunca lo vuelvo a poner, se mueren más. Con el Arni sacubitril valsartán está este estudio, el Pioneer, se debe poner cuando el paciente ya esté más compensado, 6 horas sin nitrato, 24 horas sin inotrópico. Demostró que sacubitril valsartán es claramente superior en la reducción del NT-proBNP. Y cuando se miró este desenlace combinado de reducción de muerte, rehospitalizaciones, trasplante o asistencia ventricular, sacubitril valsartán fue ampliamente superior en la hospitalización con un NNT de 13. Tanto así que las últimas guías europeas dicen mejor use sacubitril valsartán en pacientes con FEBI reducida en vez de iniciarle un IECA o un ARA2. No hay que poner un IECA o ARA2 primero para luego poner el ARNI, sino de entrada le poner el sacubitril valsartán. Ojalá en la hospitalización le dejemos todo lo que está en verde, beta bloqueadores, ARNI o antagonista de la aldosterona, y solamente los dejo suspendidos si hay inestabilidad hemodinámica, una disfunción renal severa como diálisis o una hipercalemia severa. De resto se debe mantener. Conclusiones. La descompensación es un proceso o un periodo muy vulnerable. La prevención es la clave del éxito. Las terapias orales que les mostré en las últimas diapositivas son las que previenen las hospitalizaciones. Nunca perdamos de vista la clínica, no todo es COVID hoy en día. Hay muchos pacientes en los pisos de COVID que son falla cardíaca pura, pero los están confundiendo. Entonces, no olvidar la clínica. Hay que usar combinación de herramientas, clínica, escalas, ecografía pulmonar. Yo compenso al paciente para que él apague el incendio, uso vasodilatadores diuréticos, lo compenso para que reciba lo mejor, lo que sí le va a cambiar el pronóstico, que es el manejo oral. No todo es COVID, tratemos y diagnostiquemos la falla cardíaca, y falla cardíaca se trata así, mis queridos doctores, a la cabecera del paciente. No lo reemplaza ninguna guía porque hay que estar subiendo el diurético, bajándolo, ajustando y siempre acompañar a nuestros pacientes, estudiar fuerte para ser los mejores doctores. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por tan excelente ponencia, muy clara, actualizada y pedagógica. Creo que es muy pertinente para muchos de nuestros seguidores, especialmente el grupo de medicina interna de Limi Corpas. Entonces, le agradecemos muchísimo por esta contribución. Tenemos varias preguntas dentro de las que pude seleccionar. Una de ellas es IECA versus beta 2, ¿cuál mejora más la morbimortalidad? Pues la idea de la combinación en la guía, si estamos hablando de falla cardíaca con FEBI reducida, que es menor del 40%. La idea es usar los dos grupos y de entrada en el escalón principal, los dos, porque los dos se potencian y los dos reducen la mortalidad y las hospitalizaciones. No es que sea uno versus el otro, sino que son complemento, y de entrada en las guías de manejo de falla cardíaca crónica deben ir de la mano. De hecho, en la hospitalización es un buen momento para dejar